Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este es uno de los programas que a mí me gustan porque estás tú grabando conmigo y eso me llena mucho. Hombre, pues nada, ya sabes, yo siempre encantadísimo de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por colaborar tanto en el programa. Hoy nos hemos venido hasta un pueblo que se llama Pedrosa de la Vega. Un pueblo que se encuentra a unos 45 kilómetros de Frechilla, muy cerquita de Saldaña, a tan solo 1 kilómetro de Saldaña. Y en él se encuentra una de las joyas de la corona del turismo. En la provincia de Palencia nos encontramos en la Villa Romana de la Olmeda. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Bueno, pues porque una chica que ha tenido mucha relación con Frechilla, aunque actualmente no tiene tanta, pero ha tenido en un pasado relación con Frechilla, trabaja aquí. Estoy hablando de Ana. ¿Tú te acuerdas de Ana? Sí, la verdad es que sí. Cuando nos pusimos en contacto con ella al principio, cuando habló contigo, al principio la verdad es que no la situaba, pero luego en cuanto ya he hablado con ella, sí, efectivamente ya me he acordado. Sí, coincidimos unos cuantos años, la verdad. Yo creo que, bueno, ahora nos contará, espero. Yo creo que ha venido bastante tiempo a Frechilla, muchos veranos. Bueno, pues yo he de reconocer que no me acordaba mucho de ella, también he de reconocer que soy bastante despistado. El despiste, bueno, pues lo tengo en grado 100 en mi vida, entonces yo no me acuerdo de ella, por más que lo pienso, no me acuerdo de ella. Ella sí se acordaba de mí y de hecho la primera vez que me vio aquí en la villa fue ella la que me conoció y la que me dijo, oye, que tú eres Rubén de Frechilla. Así que bueno, pues en unos minutos vamos a conocer a Ana, que trabaja aquí en la villa y que ha tenido relación con Frechilla. Oye, un programazo el que nos espera hoy. Yo creo que sí, porque tenemos, yo creo que dos cosas importantes. La primera, que vamos a conocer a Ana después de tanto tiempo, a ver qué es de su vida. Y segundo, que nos va a dar la oportunidad para ver lo que tú comentabas, lo que yo también considero una de las joyas que tenemos aquí en Palencia. Así que, joder, todo indica que puede ser un programón. Pues nada, invitamos a todo el mundo que nos esté viendo a venir hasta aquí, hasta Pedrosa de la Vega, porque además la ruta que une Frechilla con Pedrosa me ha encantado, me ha enamorado. Son 45 kilómetros en los cuales cruzas por pueblos súper bonitos, con muchísimo encanto. Vienes al lado durante 2 kilómetros del Camino de Santiago, vienes al lado también de una acequia. Es una pasada de ruta, me ha encantado la ruta. Tú vienes de Bilbao, pero ahora al volver lo vas a poder comprobar, es absolutamente maravillosa la ruta. Sí, y además yo tenía el recuerdo de que había estado en alguna otra ocasión por aquí y lo hemos hablado también antes. Ahora esto, la verdad es que lo han puesto fantástico para tener cualquier escapada, animar un poco también a nuestros vecinos frechillanos a que se pasen por aquí, porque lo que dices tú yo creo que es una jornada de estas de turisteo en verano que puede ser fantástica, ¿no?, para pasar el día. Pues nada, lo dicho, nos microfonamos, nos preparamos ahí dentro de la villa, damos 2 besazos a Ana, que hace mucho que no la vemos, se la presentamos a todos vosotros y comenzamos. Pedrosa de la Vega, Villa Romana de la Olmeda, hasta aquí se ha trasladado hoy el programa. Aquí comienza un día más el corrillo. Bienvenidos. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, toda mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Ana María Samper Arenillas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena porque tener un trabajo hoy en día es un lujo, pero sí. Tener un trabajo que te gusta y encima trabajar en esta pedazo de villa romana tiene que ser un gusto levantarse todas las mañanas. Bueno, a ver, la oficina es un gusto, pero el trabajo es trabajo. Da igual
si es en un yacimiento arqueológico o en una multinacional. ¿Qué quiero decir? El trabajo siempre es trabajo y hay momentos más amables y hay otros momentos más complicados. Entonces hay días, por ejemplo ahora en verano, en temporada alta, que son días muy estresantes, que aparte del trabajo de guía, hay otra serie de trabajos añadidos a mis funciones normales, habituales, y se hace a veces cuesta arriba, no das a todo, no das abasto. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, como todos los trabajos, aunque sea en la Olmeda. A lo mejor con esta entrada la gente ya te ha puesto cara, ya te llevamos viendo unos segundos, pero para quien no sea así, porque yo he reconocido antes que yo no te recuerdo de pequeño. Es verdad que yo tengo muy mala memoria y soy muy despistado al 100%, pero bueno, a lo mejor hay alguien en Frechilla que le pasa como a mí y tampoco te recuerda mucho. Cuéntanos quién es exactamente Ana María Samper Arenillas. Bueno, antes de nada, en respuesta, no es que tengas mala memoria, es que no somos de la misma quinta. Es lo que hemos estado hablando antes fuera de cámara. Yo soy de la quinta de Coldo, entonces la gente de la pandilla de Coldo, de la edad de Coldo en Frechilla, claro que me recuerdan, me conocen. Hombre, tampoco es que haya interactuado tanto socialmente en Frechilla, sobre todo en los últimos años, pero la cuadrilla de Coldo en Frechilla sí que me conoce. Y luego doy un salto y me conocen los que son ya un poco más mayores, de la quinta de mi tía. Las amistades de mi tía Carmina, pues claro que me ponen cara. O las amistades de mi primo Balta y mi prima Almudena, pues también me tienen que poner cara. Pero hay ahí un desfase generacional entre la quinta de mis primos Balta y Almudena y la cuadrilla de Coldo, que esa gente sí que no creo que me conozca. ¿Quién es Ana María Samper Arenillas? Bueno, Samper por parte de padre, pero Samper, un apellido de orígenes valencianos, en Frechilla de Campos, no creo que diga nada. Más bien es el Arenillas. Yo desciendo de Frechilla por parte de madre. Mi madre es Angelines Arenillas, hermana de Carmina Arenillas y hijas ambas de Florentina Paredes. Pedro Arenillas y Florentina Paredes. Y Florentina era hija de Anselmo y Catalina. Ya estamos subiendo ya más generaciones. Esa es la línea, el árbol genealógico, para que tú me entiendas. ¿Y dónde naciste exactamente? Nací en Madrid, pero no soy gata. He descubierto hace pocas semanas que no soy gata, porque no tengo 8 apellidos madrileños, Mi madre es palentina, nació en Frechilla, y mi padre nació en Barcelona, pero de descendencia valenciana y palentina. Mi abuela, por parte de padre, era palentina. Así que, aunque no tenga 8 apellidos palentinos, o sea, madrileños, quiero decir, pero sí que mi madre es palentina y mi padre, por parte de mi abuela, también desciende de Palencia. Pero nací en Madrid capital, en el barrio de Chamberí, aunque no pueda decir que soy gata. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ana. Buenas yo tardes, sí, Pedro. a diferencia de Rubén, yo sí que recuerdo que... Es cierto que igual no has estado muchos años seguidos yendo a Frechilla, pero yo sí me acuerdo de haber estado por allí contigo. Hombre, sobre todo, cuando sí que he ido más a Frechilla, era de adolescente. Tú te acordarás. Sí, sí. De adolescente, incluso hubo unas temporadas de verano que es que me tenía que literalmente echar mi tía con agua caliente de Frechilla porque no me quería ir. Pero sí ha habido con 14, 15, 16 años que sí que los meses de julio, agosto, cuando no tenía clases en el instituto, iba a Frechilla y a lo mejor me tiraba 15 días, que ya te digo, hasta que me decía mi tía, oye, mira, guapa, el próximo fin de semana cuando venga Balta, te piras. Yo me acuerdo muchas veces de coincidir con Óscar, con Oskinar, con Marta, había mucha gente por ahí, sí que me acuerdo. Momentos ahí justo entre los 14 y 16 años que se está muy bien. Luego algunas fotos veremos. Y sobre todo, bueno, hay momentos, sobre todo eso, cuando coincidía que venía Marta
la sobrina de Goyo y Gloria, la nieta, perdón, Sí. de Goyo y Gloria, sobrina de Marino y Carmina, al coincidir con ella, que es más o menos de la misma edad y que nos conocíamos desde pequeñitas, pues eso sí que me provocaba más a salir, a interactuar, o cuando estaba Óscar, que también éramos ahí... Sí, uña y carne. Uña y carne. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Entonces, pues claro, lógicamente ahí sí que interactuaba más. Y bueno, lo recuerdo, anda que no hemos pasado tiempos, en ese puente del Valdejinate, en esa casa del médico, antes de que le pusieran la verja, en sí, la sí. báscula. Momentos muy En el buenos. silo, ¿a ti te tocó el silo o...? El silo menos ya, el silo menos, porque ya cuando nosotros teníamos ya edad de alternar, eso, 15, 16 años, ya le habían puesto verja al silo. Sí que de pequeña yo recuerdo, además vivamente, ir en bicicleta con Oskinar y su hermano, Isaac, al silo, y de haber estado alrededor del silo haciendo travesuras. Era como una, eso es, como una aventura, ¿no? Sí. El silo, fíjate Pero tú, ya ahora, de adolescentes estaba ya vallado. Ya. Y, bueno, poco tiempo después llega el momento de estudiar en serio, de acabar la EGB, lo que entonces era EGB, y decidir qué vas a hacer en la vida. ¿Por qué te decidiste tú? ¿Qué es lo que estudiaste tú, Ana? Pues para no alargarme mucho, yo nazco en Madrid, pero a los pocos meses de haber nacido, mis padres se trasladan a Collado Villalba, que está a 46 kilómetros de Madrid, donde deciden realizar su vida familiar. Mi padre trabajaba en Madrid capital, pero bueno, todos los días iba y venía. Entonces yo mi infancia, y esa EGB que tú dices, la hice en Collado Villalba, en la Sierra, en Madrid. Cuando terminé la EGB, mi padre había fallecido ya, en el 91, y mi madre decidió trasladarse a Madrid capital, para estar más cerca de mi hermana, que vivía allí en Madrid capital y demás. Y el bachillerato, o sea, el BUP y el COU de nuestra época, lo hice allí en Madrid, en el Instituto Ramiro de Maeztu, ahí donde el Estudiantes. O sea que soy un poco demente, pero solo un poco. Y cuando terminaba el BUP, mi madre ya se estaba haciendo ya más mayor. Bueno, más mayor, tampoco tanto, pero te quiero decir que ya la empezaba a tirar un poquito la tierra, la familia. Y yo también la dije que me parecía buena idea. Que, bueno, ¿por qué no nos vamos a vivir a Palencia? Que estás cerca de tu hermana, que estás cerca de tu familia, ¿no? En definitiva, de sus tías, etc. Y nos trasladamos a Palencia, tenía yo 18 años, bueno, 17 para 18, y cursé el COU, el curso preuniversitario, en Palencia capital, en el Jorge Manrique. El traslado fue un poco difícil, me costó, porque yo ya era talludita, y me costó un poco asimilar la situación. Y bueno, repetí COU, repetí COU, pues hice COU 17-18 años y luego me tocó repetirlo con 18-19. Pero ya lo conseguí aprobar y había que estudiar una carrera. Y fíjate qué curioso, me vino bien repetir. ¿Por qué? El primer año de carrera, mi idea, o sea, el primer año de COU, perdona, mi idea era, me gustaban mucho los ordenadores, la informática, todo esto y mi idea era estudiar informática. Pero fíjate qué cosas de la vida, fijaos qué cosas de la vida, que a mí que me gustan mucho los ordenadores y toda la tecnología, las matemáticas, soy un fracaso. Y claro, para ir por esa rama pues hay que estudiar ciencias. Con lo cual estaba yo un poco perdida, no sabía al final qué iba a tener que estudiar. Y en el segundo COU lo repetí solamente con 2 asignaturas, matemáticas e historia del arte. Porque el primer año, historia del arte, bueno, pues no, la profesora que dio COU, historia del arte en COU ese primer año, no supo sacar lo que había en mí. Repito, con COU con el segundo COU con matemáticas y con historia del arte, y ese profesor de historia del arte dijo, class, y dije, ya está. Qué historia curioso, del arte. Qué curioso. Sí, sí. ¿Cómo es la vida de una cosa que igual ni la pensabas? Eso es, tal cual. Y entonces dije, pues historia del arte.
y al año siguiente ya aprobé la selectividad, aprobé el selectivo, saqué la media, porque para estudiar historia del arte entonces se necesitaba un 5, y bueno, y mi media del selectivo fue mayor, pero bueno, y ya estudié en Valladolid historia del arte, en la Universidad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Entendemos que antes de venir aquí, porque no sabemos, bueno, ahora nos contarás cuánto tiempo llevas aquí en La Olmeda, pero has tenido también otros trabajos relacionados con el tema arqueológico. Historia del arte es una carrera muy bonita, pero muy compleja de conseguir un puesto. Vivir de ella en el futuro. ¿Por qué? Porque desde que surge esta carrera superior, que han intentado incluso en planes educativos posteriores al mío absorberla con geografía e historia, pero bueno, al final sobrevive. Es una carrera que en principio las generaciones previas a la mía la estudiaban para ser doctores, investigadores o mejor dicho, historiar. Quiero decir, un historiador del arte, la función de un historiador del arte es investigar e historiar, o sea, investigar sobre temas de arte, temas de la historia del arte y investigarlos y escribir sus trabajos de investigación, más científicos, ¿no? Dentro de la propia materia. Entonces, todo eso estaba ya trillado, quiero decir, cuando yo llego a Historia del Arte, los profesores de la carrera en aquella promoción ya nos decían desde el minuto 1 que si pretendíamos investigar, estaba ya todo investigado, si pretendíamos hacer un doctorado iba a ser un trabajo muy dificultoso, de muchos años, en los que íbamos a tener que invertir mucho dinero propio porque estaba difícil la cuestión. Y entonces eso quitaba un poco las ganas. Pero también en la carrera hay profesores que te iluminan y estaba la rama de los museos, de la museología. Y entonces descubrí que ese era un campo que a mí me gustaba investigar. No sabía muy bien si como conservadora de museos, como relacionada con el montaje de exposiciones o como gestora de un museo, pero por ahí, por esa rama, en un museo. Termina la carrera y enseguida, en cuanto termina la carrera, me preocupo de especializarme, quiero decir, aparte de la carrera, de los 5 años de carrera, hacer másters y graduados superiores, cursos de especialización en todo lo relacionado con la museología y la gestión cultural. Y esos cursos y másters de especialización siempre van acompañados de prácticas en empresa. Bien. Pues con esas prácticas en empresa entro en Patio Herreriano, estoy durante un tiempo en Patio Herreriano desde dentro, conociéndolo por dentro. Patio Herreriano, las oficinas, el departamento de conservación. Disculpa, ¿Patio Herreriano qué es? ¿Qué? Ah, bueno, claro, perdona. Sí, porque yo Patio Herreriano no. Patio Herreriano en Valladolid, capital, es el Museo de Arte Contemporáneo, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes que tenemos en la comunidad, en Castilla y León, junto con el MUSAC, que está en León. Son quizás dos de los grandes museos de arte contemporáneo. Y estuve allí haciendo prácticas y ya vi que sí, que eso era lo que me gustaba. Cuando estuve bajo las órdenes de la conservadora y de la gestora de exposiciones temporales, ya vi que eso era lo que a mí me gustaba. Y también en otro de estos graduados superiores de gestión cultural hice prácticas en empresa en el Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia. Primer contacto con los propietarios de este yacimiento arqueológico. Y el tema de gestionar la cultura, de programar la cultura para dinamizar una provincia y para dinamizar culturalmente a sus habitantes, pero también a gente de fuera que viene a disfrutar de la provincia, eso me pareció súper interesantísimo. Y a raíz de esos cursos de especialización, al entrar en contacto con gente del gremio, pues enseguida te enteras de ofertas de trabajos. Y bueno, pues a partir de ahí hice pequeños trabajos, pequeñas colaboraciones en exposiciones temporales, tanto de Palencia como de Valladolid. Estuve de guía en Valladolid, en el Colegio de los Ingleses, que tiene un museo de arte sacro, y curioso, interesante,
Estuve también en exposiciones temporales en Palencia, organizadas por la Diputación de Palencia, como, bueno, pues como asistente de sala y para realizar visitas guiadas. Y de repente surge la oportunidad de encargarme en verano, en la temporada alta, del museo parroquial de la iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava. Ese fue mi primer trabajo un poquito serio, solamente era estacional, en verano. Durante 4 veranos fui la guía de ese museo parroquial que ahora está dentro de lo que se conoce como Campos del Renacimiento, que es un museo provincial en varias sedes, entre ellas Paredes de Nava, Santa Eulalia. Y bueno, pues antes de todo esto, antes de ser Campos del Renacimiento, esos 4 veranos que estuve de guía en Santa Eulalia, pues imagínate, o sea, el retablo de Pedro Berruguete es un unicum de la pintura hispano-flamenca de Castilla y León, o sea que fue interesante. Siguiendo con esos trabajitos, pues los tenía que solapar con otros de otro tipo, porque claro, había que trabajar el resto del año en temporada baja, y trabajos de todo tipo, hay que ganarse los cuartos. Y ya en 2009 me entero, leyendo el boletín de la provincia, que la Villa Romana La Olmeda va a abrir al público después de 4 años cerrada por la reforma, y que salen 3 plazas de guía, y ahí que me presenté de cabeza. Joder. Y oye, pues... Eso fue entonces hace aproximadamente... 2009, 14 años. 14 años. Te quiero decir, y a esas plazas se presentaron un montón de gente. Bueno, no recuerdo los primeros listados, pero yo creo que más de 300 personas se pudieron apuntar a las primeras. Fueron varias pruebas, varios exámenes teóricos, prácticos, prueba de idiomas, y quedé la tercera. O sea que... Eran 3, ¿no? Eran 3, así que quedé la tercera. ¿Cómo recuerdas el día que te dan la noticia y cómo recuerdas sobre todo el día que entras por primera vez a trabajar en una villa como la Villa Romana de la Olmeda, Ana? Bueno, muchos nervios por lo siguiente. Yo, aunque no lo parezca, soy muy tímida, y a mí eso de hablar en público me pone de los nervios. Luego, claro, empiezas a hablar y luego los miedos que tienes previos ves que no eran reales, pero al principio tengo timidez. Y los primeros días fueron complicados. Además, fíjate que fue una prueba de fuego, porque nos contratan el 17 de marzo de 2009 y el 3 de abril abría al público la Olmeda, en unas jornadas de puertas abiertas en las que el acceso era gratuito. Estamos hablando de que solamente en ese mes de abril, solo en el mes de abril, se recibieron 30.000 visitantes. Caramba. Impresionante. O sea, las colas de gente que quería entrar llegaban a la mitad del parking. Entonces fue una prueba de fuego importantísima para empezar a rodar en el trabajo. Y fue muchos nervios al principio y también mucha responsabilidad. Porque yo había estado ya trabajando con la gente que gestiona esto, de prácticas, pero había estado trabajando y, oye, siempre, aunque sea de prácticas, sabes cómo se quieren las cosas. Entonces, mucha responsabilidad también, claro. Pleno verano, pleno mes de agosto, en Frechilla y en muchas otras localidades hay un montón de actividades gracias a las jornadas culturales, pero seguro que entre jornada y jornada, entre actividad y actividad, te queda algún huequito libre, pues sumérgete en las redes. Teclea www.elcorrillo.es y ahí estamos nosotros. Nos puedes conocer a todos los del equipo, puedes recuperar todos los programas anteriores y puedes sumergirte, navegar en todas nuestras redes sociales. Recuérdalo, www.elcorrillo.es. Ana, ¿y qué es lo que más te gusta de este trabajo? De esta villa en la que nos encontramos, de tu día a día, ¿cuál es lo que más te gusta? Hombre, la oficina. Fíjate qué oficina tengo. Esta oficina con una decoración de época tardorromana, del Bajo Imperio, siglos IV, V después de Cristo,
mejor oficina no se puede tener. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta más? Bueno, para empezar, primero de todo, y permíteme la licencia, igual que tú has publicitado las redes sociales del Corrillo, voy a publicitar yo también para eso la de mi estamos aquí. oficina. Claro, claro. La página web es www.villarromanadaolmeda.com y desde la página web podéis acceder al resto de redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, para estar al tanto de todo lo que hacemos en este yacimiento, que no solamente sirve para venir a conocer una villa romana del siglo IV, sino a disfrutar de muchas cosas más, muchas actividades, eventos, conciertos, música antigua, arqueomúsica, teatro clásico, talleres infantiles para los más pequeños. Hacemos un montón de actividades. Además, mirando a cámara, que me habías dicho que no ibas a mirar a cámara, que te daba mucha Pero vergüenza. Estoy hablando con nuestra audiencia. Con Claro que nuestra sí, audiencia, y se nota nuestros que te frechillanos. estás quitando la vergüenza encima. Muy bien. Coldo. Y bueno, y perdóname, Coldo, perdóname. Adelante. Y decir simplemente por qué me gusta tanto mi oficina. Porque claro, muchos de Frechilla, muchos vecinos de Frechilla o descendientes de Frechilla que estén viendo este pequeñito documental, dirán, vale, sí, la Olmeda, que está en Palencia, una villa romana, pero ¿por qué es importante? Incluso, te diría más, porque incluso hay mucha gente en la propia provincia que no han venido nunca, que no han visitado nunca la villa romana de la Olmeda. Entonces sí que me gustaría en una sola frase decir por qué es importante. Porque es uno de los grandes descubrimientos de la arqueología mundial, y no lo digo yo, lo dice la revista National Geographic. ¿Qué más? Espérate, que uno de los grandes descubrimientos de la arqueología mundial, según National Geographic, el mayor conjunto de mosaico polícromo de época romana conservado in situ, no en museos, de la Europa occidental, el mayor de toda la Europa occidental, y además porque se trata de un yacimiento que desde su descubrimiento en 1968 por don Javier Cortes hasta el día de hoy ha estado gestionado por un único equipo, siempre el mismo. Quiero decir, al principio Javier Cortes hasta el año 80 se encargó de financiar las excavaciones arqueológicas científicas en terrenos en los que aparece el yacimiento de su propiedad. A partir del año 80 lo dona a la Diputación de Palencia, pero la Diputación de Palencia hereda el equipo de trabajo, o sea, los mismos arqueólogos, los mismos directores de excavación, el mismo personal, y el equipo que trabaja para la Olmeda en Diputación de Palencia, es decir, el equipo gestor del Servicio de Cultura, desde ese año 80 ha sido el mismo. Primero con Maritina Calleja, sucedida como jefa de servicio por su discípulo, uno de los técnicos del servicio, Rafael Martínez, y a su vez con Rafael Martínez el resto del equipo, que desde ese año 80 son los mismos. O sea, una continuidad. Y segundo, la gestión pública. Es un yacimiento arqueológico gestionado con dinero público. Todos los empleados son públicos, somos funcionarios de la Diputación, somos empleados públicos, pues, la financiación es pública dentro de los presupuestos de la Diputación de Palencia, o sea que en todos los aspectos la Olmeda es un unicum, no solamente lo que es el yacimiento arqueológico, por eso hay que venir a conocerlo. También me consta que además de lo que es la villa, la zona de los baños, etcétera, que consta, luego también hacéis actividades, ¿no? Hacéis actividades aquí para actividades relacionadas, ¿no? Has contado antes también que hay como incluso música, puede haber actividades para críos. ¿Nos podrías hablar un poco de...? Bueno, brevemente también, porque podríamos estar hablando hasta que anocheciera, pero no es el caso. No puede ser así en redes sociales, en internet, no puede ser así de largo. Así que brevemente, desde que yo estoy formando parte del equipo que gestiona el yacimiento de la Diputación de Palencia, desde 2010 prácticamente hay todos los años un programa de actividades culturales para dinamizar el yacimiento, para que sea un yacimiento arqueológico vivo, para que sea no solamente algo estático, sino con vida, para que la gente venga constantemente, no solamente a verlo un día y ya lo vi, ya no tengo que volver, no, para que sigan viniendo, para que sea su casa, para que vengan un día a verlo con amigos, otro día a un teatro clásico, otro día a traer a los niños a los talleres para que también vayan conociendo a los pequeños de la casa.
un yacimiento vivo. El programa de actividades, ¿cómo se llama? Culturo. ¿Por qué culturo? Cult, de cultura, y uro, o sea, VRO, de Villa Romana La Olmeda. Ese es un poquito el juego de palabras. Sí, ese juego de palabras que yo al principio no lo había cogido. No lo habías porque cogido. Hemos entrado en la entrada, he visto VRO y le tengo que preguntar. Y además porque según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, el verbo culturar, que es un verbo que no se utiliza, está en desuso, culturar, que viene de cultivar el campo, de las labores agrícolas, también de cultivar aspectos un poco más trascendentales, ¿no? Culturales, la mente. Y hemos utilizado un poquito ese juego de palabras para el programa de actividades. Un programa de actividades que en grandes bloques se da muchísimo protagonismo a la música, a los conciertos, música en vivo, en directo, que realizamos aquí utilizando el patio del peristilo de esta casa tardorromana, de esta mansión tardorromana como escenario, y sobre todo música contemporánea, pero también un especial capítulo a la música antigua. De herencia griega y romana. Tenemos la semana que viene, este mes de agosto, las segundas jornadas de arqueomúsica, música antigua, griega y romana, en relación con el hidraulis, a propósito del hidraulis de la Olmeda. Y me diréis, ¿qué es el hidraulis de la Olmeda? Pues hace cuestión de un par de años, la Diputación de Palencia encargó al Taller de Arte y Organería Acitores de Torquemada realizar una réplica de un órgano hidraulis, un órgano hidráulico como los que se utilizaban en la antigüedad grecolatina. Eran órganos de tamaño, de pequeño formato. Sí, discúlpame, es ese que vemos ahí. Ellos no lo pueden ver, tendrán que venir a verlo, pero nosotros lo estamos viendo en primera plana. Es un órgano de pequeño formato, que no son como los órganos barrocos, como el que tenemos extraordinario en nuestra iglesia de Frechilla, y eran órganos de pequeñito formato para ambientar espectáculos públicos en circos, anfiteatros, como también en espectáculos privados, en liturgias más privadas, y que funcionan con agua. Quiero decir, nuestros órganos barrocos, los que conocemos en nuestras iglesias de Palencia, funcionan con fuelles que dan aire. Aquí, lo que sale de las flautas es aire, pero ese aire no lo impulsa el fuelle, lo impulsa el agua. Qué interesante. El depósito inferior está lleno de agua y tiene una especie de válvulas que, impulsándolas con las palancas que tiene a cada lado, empujan el agua que llena la cavidad que hay vacía dentro del tanque, y al empujar el aire de la cavidad, el agua hace que suba el aire por las flautas y suene. El sonido es impresionante. Sería interesante que comentáramos esas fechas, ¿no? Digo, Del 8 al 12 de agosto. Del 8 al 12 de agosto. ¿Y puede venir, es abierto o tienes que coger entrada o cómo es? No, porque los conciertos, las actividades, queremos que puedan llegar a todo el mundo. Así que normalmente los conciertos, que son por la tarde, normalmente fuera del horario habitual de visita de la Olmeda, suelen ser sobre las 7:30 y son de acceso gratuito, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Y tenemos un aforo de más de 220 plazas. También lo estamos viendo. Un aforo importante. Está muy bien. Y todos, el año pasado hubo jornadas de arqueomúsica, este año, y esperemos que los años venideros, para poder venir a escuchar el hidraulis, porque es un sonido que te traslada a la antigüedad. Y simplemente porque eso, me enrollo, me voy por las nubes, que aparte de la música, de los conciertos, de la arqueomúsica, tenemos teatro clásico. Hombre, no es el Festival de Teatro Romano de Mérida, pero de Teatro Clásico de Mérida, pero prácticamente todos los años, desde que existe el programa de actividades, representamos obras clásicas en el escenario de textos de autores griegos, latinos, en la villa. Y pues ver aquí representado Agamenón, Todas Troyanas, la comedia de la olla de Plauto, en fin, es una gozada. Y además la compañía de teatro que suele venir, entre otras que han estado aquí, pero la compañía de teatro La Bicicleta de Saldaña, sí, es una compañía de teatro local, pero tienen muchísima calidad. Y, aparte del teatro clásico, tenemos también recreaciones históricas, visitas teatralizadas con personas vestidas de época romana, realizando diferentes escenas en las estancias de la casa, con lo que ayudan al visitante a introducirse en el ambiente, y sobre todo los talleres infantiles.
Tenemos talleres de mosaico, de arqueología, de escritura romana para niños de 6, 7 años hasta 12, niños de primaria, para que empiecen a familiarizarse con todo el tema de la historia antigua y de dónde venimos. Y bueno, completos, siempre, todos los años, a tope. Una pregunta te quería hacer con respecto, ya volviendo un poco de esta época romana, volviendo un poco a Frechilla. Antes, fuera de cámaras, también nos has comentado que en Frechilla también tenemos nuestro pequeño descubrimiento de época romana. ¿Y cuál es ese? Yo, en principio, no sabía nada, no tenía ni idea. Pues te lo he comentado y eres tú precisamente el que me has dicho con exactitud dónde está, porque claro, yo leo el yacimiento de las Frailas, pero realmente no conozco en profundidad el perímetro del pueblo, más allá de lo que es el propio pueblo. De pequeña con Óscar y con la bici hacíamos más excursiones, hasta incluso el Salto, me acuerdo que me llevaba a una zona que la llamaban el Salto. Sí, todavía está. Y que íbamos para coger los cohetes. Bueno, yo llamo puros, las cohetes. cañas. Sí, los cohetes de toda la vida. Es que me lo pasaba con Óscar, madre mía. Pero bueno, de pequeña, pero sí que salía fuera del pueblo, pero ya he perdido memoria y fuera de lo que es el pueblo, los alrededores no los controlo. Y has sido tú el que me ha dicho, sí, la Cuesta de las Frailas. Pues ahí, en la Cuesta de las Frailas, se encontró haciendo estas obras hídricas que se hicieron por ahí, por esa zona, para aporte hídrico del Carrión, con estos ramales del canal. Haciendo las obras de ingeniería, se toparon los ingenieros con un yacimiento arqueológico, y la norma es que cuando uno encuentra un yacimiento arqueológico es avisar a las autoridades competentes. Y lo curioso es que los 4 arqueólogos que estuvieron excavando en una de las campañas allí fueron nada más y nada menos que 4 arqueólogos que han excavado aquí en La Olmeda. Esa campaña en concreto fue en el año 2000, y en la que estuvo participando el mismísimo Javier Cortes Álvarez de Miranda, quiero decir, el dueño de los terrenos donde aparece La Olmeda en el 68 y quien costea, el patrono máximo de la Olmeda, quien costea las excavaciones, pues en el 2000 fue a colaborar allí en las Frailas para excavar con urgencia ese yacimiento para que no se perdiera por esas obras de infraestructuras hidráulicas. Y junto a él le acompañaron Manuel Franco, Aurora de la Cruz y Fernando Puertas, los 3 arqueólogos aquí también en este yacimiento. O sea que nos estás dando ya los contactos, ya no solo para hablar de Intercate, sino también para que nos hablen un poco de los restos romanos esos encontrados en Frechilla. Bueno, Aurora tanto Aurora como Manuel escribieron un artículo súper interesante que hay en una publicación que se puede adquirir también aquí en el yacimiento, lo tenemos en la tienda, como también a través de la Diputación de Palencia y de los porque lo editó la Diputación de Palencia, y a través de los distribuidores de las publicaciones de Diputación se puede hacer uno con ese libro. Se titula el libro Induri Regione Romanitas, básicamente es un poquito hacer una especie en honor a ese libro a Javier Cortes. Tras su fallecimiento se hizo esta publicación. Hay unos cuantos capítulos dedicados a Javier Cortes y a La Olmeda, pero hay otros muchos que hablan de numerosos estudios arqueológicos sobre la presencia romana en la cuenca del Duero, ¿no? Incluyendo, por supuesto, Palencia. Y habla de las Frailas. Aurora y Manolo tienen un artículo muy interesante en ese libro Induri Regione Romanitas de las Frailas. Es un yacimiento arqueológico de 4.000 metros cuadrados. No me quiero enrollar en cosas científicas o arqueológicas porque quiero que me entienda todo el mundo. 4.000 metros cuadrados, prácticamente La Olmeda son 4.400 metros, o sea, pues las Frailas es un yacimiento de 4.000 metros cuadrados, y venía a ser un campo de silos, quiero decir, silos subterráneos, graneros subterráneos, con forma cónica, de base circular, con un diámetro circular de unos 5 metros de diámetro, que se va estrechando hacia la superficie, ¿no? Es como que enterraras un cono bajo la tierra, para que me entendáis. Es un campo de silos que se utilizaban ya en época prerromana, en época baccea, y que fue reutilizado en época romana tras la conquista. Se utilizaban como graneros, como silos,
y luego caen en desuso a partir del siglo I después de Cristo y luego se utilizan ya como vertederos, como basureros, escombreras. Entonces, tras su abandono y la posterior colmatación por el abandono con el paso del tiempo y las obras los trabajos agrícolas que se hacen encima y demás, pues lo fue colmatando y enterrando y medio destruyendo. Y ya llegan los años 96, 2000, en los que se están haciendo estas obras de los ramales del canal, y se encuentran con el yacimiento y hay que catalogarlo, hay que recuperar lo poco que quede, catalogarlo, fotografiarlo, para que quede por lo menos constancia, aunque después de las obras vaya a desaparecer, pero lo importante, lo que tenga valor histórico-artístico, recuperarlo. Quiero aprovechar ahora justamente para agradecer a que hemos tenido siempre por parte de la Diputación, por parte de Rafa, que ha sido el que ha contactado he contactado yo con él para poder venir aquí, y el jefe. Eso es, no han tenido ningún problema en que estuvimos aquí, en que hiciéramos la entrevista en un paraje como este, de lo cual pues agradecemos que alguien como nosotros, que no nos consideramos somos gente pues humilde, muy humilde, lo que es humilde, eso es, y que nos hayan tenido la oportunidad de venir aquí, a todos ellos expresar nuestro agradecimiento y que, bueno, por tu parte, que se lo expreses a ellos. Es que todo lo que sea divulgación del yacimiento, bienvenido sea. Pues fantástico, para nosotros también ha sido todo un placer el poder estar aquí. Muchísimas gracias. Ana María Samper Arenillas, guía de la Villa Romana de la Olmeda. Ha sido un auténtico placer, primero, reencontrarte después de tantos años. Anda, que no acordarte, te voy a dar. Te debo una caña, un castigo pequeño. Ha sido un placer, lo que te decía, reencontrarte, recordar todos esos momentos de la infancia, y por otra parte también ha sido un placer escuchar cómo nos explicas las historias de la villa, porque se ve que no estás aquí trabajando porque hay que trabajar y vienes a trabajar, tú vienes a trabajar y además lo disfrutas, y eso se refleja en la cara de la gente, y estoy seguro que a partir de ahora va a venir mucha más gente a verte, no a ver la villa, va a venir gente a verte a ti, cómo lo explicas, porque lo haces fenomenal. Es que esa es realmente nuestra función, quiero decir, que la gente cuando viene y llegue aquí, bueno, todo el yacimiento es una pasada, pero sobre todo frente al mosaico del Oecus de 175 metros cuadrados, es que cuando los visitantes llegan, solo se oyen onomatopeyas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Madre! ¡Ay, madre mía, qué bonito es! Solamente con eso es suficiente ya. Ana, muchísimas gracias por habernos invitado a esta tu segunda casa, digamos. Mi oficina. Eso es, y por explicarnos y por concedernos estos minutos. Encantada. Que nos han encantado, de verdad. Encantada yo. Señores, señoras, que nos vamos. Pleno mes de agosto. Hay que disfrutar muchísimo de todas las actividades que nos están rodeando en todos los sitios, no solo en Frechilla, en toda la provincia, en todo Castilla y León, en toda España hay muchísimas actividades. Disfrutad muchísimo con ellas, disfrutad de todo lo que queda de verano. Nosotros nos vemos sin duda en un próximo corrillo. Gracias por estar ahí. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano.